Niños, que el Señor le bendiga. El día de hoy vamos a estar aprendiendo acerca de un árbol que no dio fruto, amén. Y la lectura bíblica, amén, la historia se encuentra en Marcos 11 del 12 al 14 y del 19 al 22. Asegúrense de tomar sus notas mientras la clase se está llevando, amén. Y lean la historia en la Biblia con sus padres porque no nos va a dar tiempo leerla aquí. Oramos para que el Señor sea tocando sus mentes y sus corazones por medio de esta historia, amén. Y como dije anteriormente, la historia se llama El árbol sin fruto, amén. Y esta historia sucedió en un lugar llamado Betania, amén. Anteriormente aprendimos de una historia que fue en Galilea. Esta se llevó a cabo en un lugar llamado Betania. El Señor Jesús se encontraba caminando con sus discípulos. Ya había caminado mucho tiempo y se encontró en un lugar donde estaba precioso, había muchos árboles, estaba todo verde, amén. Y él iba caminando, y cuando él iba caminando, de repente él miró un árbol. Este árbol dice que era hermoso, que era grande, tenía muchas hojas, amén. Y entonces tenía muchas hojas y daba mucha sombra. Imagínate que tú estás en el parque y todo está verde, verde. Miras muchos árboles y los árboles tienen muchas hojas. Entonces, si tú ves un árbol, tal vez tú vas a querer irte a sentar debajo del árbol porque da mucha sombra. Y también puede ser que muchos pajaritos estén ahí porque el árbol tiene muchas ramas y entonces los pajaritos pues les gusta estar ahí. Entonces, cuando Jesús miró este árbol y él estaba ya caminando, entonces él dice que miró el árbol y este árbol era de una fruta que se llama higos. Los higos, no pude conseguir un higo, pero el higo se parece como a, esta es una guayaba, pero vamos a pretender que es un higo. Usualmente es verde y después cambia de color verde a color morado o a color brown. Y adentro, cuando lo partes, yo lo voy a partir para que ustedes lo puedan ver. Lo parto. Ustedes no, si necesitan partir algo, no lo partan ustedes. Díganle a sus padres que les ayuden, porque no es bueno que estén usando el cuchillo. Okay. So, el higo, cuando lo partes, se parece a una guayaba. Tiene así frutas pequeñas como la guayaba y son de este color algunos, otros son más como café de adentro. Entonces este sería el árbol de higo. Estaba supuesto a tener muchos higos porque estaba muy grande. Entonces cuando Jesús miró el árbol, imagínate a Jesús mirando ese árbol y caminando y diciendo, oh, ese árbol tiene higos, o vamos a comer higos de ese árbol. Pero cuando Jesús llegó al árbol, ¿qué creen que pasó? ¿Ustedes creen que encontró muchos higos y empezaron a comer porque tenían hambre, ya habían caminado mucho tiempo? ¿O que no había higos? Pues déjame decirte que Jesús ya sabía que no había higos, pero quería enseñarle una lección a los discípulos y también a nosotros. Cuando llegó, aunque el árbol estaba muy bonito, no tenía fruta. Imagínate que tú ves un árbol grande de tu fruta favorita, puede ser manzana, y es el tiempo de las manzanas y tú vas a buscar las manzanas y no hay. Pues Jesús vino y no encontró manzanas. Imagínate que tú vienes de la escuela, tal vez, y tienes mucha hambre. No te gustó la comida en la escuela, pasaste todo el día tal vez sin comer y vienes y encuentras en la mesa una pizza de lo que a ti más te guste. Puede ser de pepperoni, puede ser de queso. Y entonces cuando tú miras esa pizza, tú tiras tu mochila y vas corriendo a ver la pizza y a comerte una rebanada, un slice de pizza. Y cuando abres la pizza, no hay nada. ¿Cómo tú te vas a sentir? ¿Te vas a sentir contento que tú querías pizza, que tal vez es tu comida favorita y no encontraste? Pues Jesús cuando llegó no encontró los higos, no encontró la fruta. Y entonces dice que él
llegó y miró, pero él ya sabía, pero quería enseñarnos una lección. No tenía fruta. No estaba cumpliendo el propósito que la planta tenía, el árbol tenía que dar. El propósito era dar frutos, ¿ok? Y cuando la miró, él dijo que ya no iba a dar frutos más. Entonces Jesús dijo, cuando se dio cuenta que no había fruto, dijo, nunca más nadie coma de ti. ¿Qué significa eso? Significa que ya la planta no iba a volver a dar sus frutos. Y entonces, ¿qué le iba a pasar a la planta? Déjame enseñarte. Okay. So, la planta no iba a dar más su fruto. Entonces, después de haber sido una planta frondosa, con muchas hojas, como no estaba dando lo que tenía que dar, no estaba cumpliendo su propósito, entonces yo te voy a decir lo que pasó. Entonces, después de haber sido un árbol muy grande y con muchas hojas y muy verde, esto fue lo que pasó. Al siguiente día, cuando Jesús y sus discípulos pasaron otra vez, la sorpresa que se llevaron los discípulos es que el árbol estaba seco, y puede ser que se miraba como este árbol, o puede ser que todavía tenía hojas secas. Imagínate cuando cuando viene el otoño, las hojas empiezan a cambiar de color, se empiezan a caer y toma tiempo para que las hojas se caigan y el árbol se empiece a secar, y en invierno pues los árboles se miran así, ya sin hojas. Pues eso pasó de un día a otro. El árbol se secó. Tal vez no tenía más hojas, pero estaba seco. Y entonces dice que cuando los discípulos miraron, ellos dijeron, mira la planta mira el árbol de higos, mira lo que le pasó, mira cómo se secó. Pero se secó porque Jesús había dicho, nadie más comerá de ti, porque no estaba dando su fruto, no estaba dando los higos. Entonces Él nos quería enseñar una lección con esto. Él nos quería enseñar que así como ese árbol se miraba muy bonito y tenía muchas hojas, así nosotros tenemos que mirarnos, pero tenemos que dar frutos. Y los frutos que nosotros vamos a dar no son manzanas, no son higos, no son bananas. Lo que nosotros vamos a dar son frutos, son nuestras acciones. Son frutos, se los voy a escribir aquí. Frutos es igual a acciones. Es igual a tus acciones. ¿Y qué frutos, qué acciones tienen que estar en tu vida? Las acciones que tienen que estar en tu vida, ponte a pensar cómo tú deberías ser, cómo a Dios le agrada que tú seas. Tú tienes que mostrar esas acciones a las demás personas, así como uno puede ver los frutos de los árboles, las demás personas tienen que ver en ti esas buenas acciones. Tienen que ver alguna buena acción, puede ser amabilidad, ¿eres tú amable con los demás? Ponte a pensar, ¿qué otro tipo de acciones tiene que haber en tu vida? Amor. ¿Tú le muestras amor a los demás? Humildad. ¿Tú eres humilde con los demás? ¿Cómo son tus acciones? ¿Te gusta ayudar a los demás? ¿Tienes paciencia con los demás o no tienes paciencia? ¿Tienes paciencia con tus hermanos, con tus amigos, con tus padres o no tienes? Solo tú y yo sabemos lo que nos hace falta. Si nos hace falta paciencia, si nos hace falta amor, si nos hace falta respeto. Respetar a los demás, respetar a la demás gente es muy importante. Si nos hace falta amor. ¿Qué más? Ponte a pensar, ¿qué más nos puede faltar? ¿Qué otras acciones buenas y bonitas tiene que haber en tu vida para que en vez de que tú te mires como este árbol seco, puedas mirarte como un árbol bonito, verde, con muchas frutas? Para que Dios te mire como ese árbol, para que las demás personas te puedan ver como ese árbol. ¿Estás tú ayudando a los demás? ¿Estás siendo nice con tus amigos o no? Como dije anteriormente, solo tú y yo sabemos las cosas que nos hacen falta, y tenemos que pedirle al Señor, a Dios, que nos ayude a tener todos esos frutos que nosotros necesitamos, y necesitamos empezar a practicar esos frutos, a practicar la paciencia, a practicar el respeto, a practicar el amor con los demás. Ponte a pensar y tú di, ¿qué me hace falta?
escríbelo. Si te hace falta el respeto, empieza a practicarlo, empieza a ser más respetuoso con las demás gentes. Si te hace falta ser amable, ayudar a los demás, proponte ayudar a los demás. Hoy voy a salir tal vez y voy a ayudarle a alguien con las bolsas, a un vecino, a alguien que tú conozcas, o si tú conoces a un ancianito, amén, dile a tus padres que te ayuden y que vayan y que le ayuden al ancianito tal vez a cargar sus bolsas o cualquier cosa, cosas buenas que los demás puedan ver. Eso es lo que nosotros debemos ser, no como este árbol, sino como un árbol bonito, que todo eso se pueda ver en nosotros. Y esa era la lección que el Señor quería enseñarle a los demás, quería enseñarle a sus discípulos, quería enseñarnos a nosotros. Que así nosotros tenemos que ser como un árbol bonito y dar nuestros frutos. Entonces, tenemos que empezar a practicar esas acciones. Tenemos que empezar a mirarnos como ese árbol tan bonito. Y para la actividad, lo que yo hice fue, yo dibujé porque no solo tenía una hoja de papel y tenía mis marcadores. Entonces, lo que yo dije, pues vamos a hacer un árbol. Yo sé que ustedes son bien creativos. Tomen una hoja de papel y dibujen un árbol así. Yo sé que a ustedes les puede quedar más bonito. Lo hice muy rápido. Ustedes tienen tal vez un poquito más de tiempo. Tomen el árbol, dibújenlo, háganlo muy bonito. Y entonces piensen en las frutas que a ustedes más les gustan. Si les gustan las manzanas, pues dibujen manzanas pequeñas. Yo dibujé manzanas pequeñas y dentro de la manzana puse el fruto, la acción, el character trait, paciencia. ¿Ven? Paciencia, amor. Entonces lo van a pegar en su árbol. Ahí está la paciencia. Podemos pensar que otra cosa nos hace falta. Hablamos de respeto a los demás, pues ponemos el respeto en el árbol. Pero si su fruta favorita es la banana, pues pueden tomar y hacerlo en una forma de una banana. Esta es una banana. Pueden hacer solo una fruta o si quieren, pueden poner diferentes frutas. Entonces yo puse la banana, ok, como amabilidad, que es otro fruto. Humildad, hablamos de humildad, que es muy importante. Lo vamos a poner aquí. Y amor, lo puse como forma de banana, pero como les dije anteriormente, ustedes saben qué fruta les gusta más y usen es la fruta que más les guste. ¿Ok? Y entonces no puse muchas, pero solo puse estas de las cuales nosotros hablamos. Paciencia, humildad, amor, respeto, amabilidad. También hay sinceridad, hay tantas cosas que nos hacen falta que nosotros podemos empezar a practicar y entonces lo pueden pegar en su cuarto, lo pueden pegar donde ustedes quieran, pueden escribir el título, el tema, el árbol sin fruto en la parte de arriba. Si tienen espacio, como yo no tengo espacio, lo escribiría en la parte de aquí, el árbol sin fruto. Entonces lo pegan y entonces cada vez que ustedes vayan a su cuarto, ustedes se pueden recordar de esas cosas que le hacen falta, de las cosas que tienen ustedes que trabajar para poder cultivar en su vida y para poder verse como ese árbol bonito, que las personas lo puedan ver, que Dios los pueda ver y Él se alegre en verlos a ustedes con todos esos frutos. Amén. Entonces, hasta aquí fue esta lección. Recuérdense, practiquen los frutos para que podemos mirarnos como ese árbol tan bonito. Amén. Que el Señor les bendiga y los miramos en la próxima clase.